Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes y gracias por asistir a este evento tan importante para todos los que han venido a hacer esta presentación. Tenemos, como estáis viendo aquí en la muestra, tenemos a Popping Corn de Manolo Marcos, editado por Gold Star Books, que aquí van a hablar en un momento, de Salvar la Frontera, que va a mostrar cuentos de autores venezolanos inmigrantes de varios autores, editado por Equidistancias. También tenemos aquí a nuestro queridísimo representante. Y lo va a moderar Arelis González, que está aquí también. Bueno, espero que este acto anime y ayude a seguir editando en español en esta ciudad, que es tan importante, seguir apoyando a todos los autores que escriben en español en la ciudad de Londres y en el Reino Unido. Para nosotros es un gran placer hacer este acto aquí, porque ya sabéis que el Instituto Cervantes se ocupa de promover la lengua y la cultura en español, y esto forma una parte importante de lo que es la cultura en español. Y cedo la palabra al primero que quiera pasar por aquí. Está programado la sesión. Dos cosas, antes de dejarte la palabra, quería comentaros dos actividades muy importantes a los que estáis aquí, que nos gustaría que participarais. El Instituto Cervantes tiene en este mes 34 actividades, pero os queremos incidir en dos que están muy bien, una que es un curso que es gratuito y que se llama Film Subtitling Course, o quien quiera aprender cómo subtitular para películas, empieza el martes día 14, del martes al viernes 17. Está en nuestro programa cultural, lo podéis ver en la página web, y también tenemos folletos como este arriba, nuestra newsletter. El segundo, muy importante, viene un autor importantísimo en lengua española, que es colombiano, que se llama Héctor Abad Faciolince. Estará aquí en el Instituto Cervantes el miércoles que viene, y con un tema que se llama Narrar el horror. El día anterior va a estar en Oxford y el día siguiente va a estar en Cambridge. O sea que os animo también, bueno, ya hay mucha gente apuntada, pero si os queréis apuntar, en nuestra página de Eventbrite, Instituto Cervantes Londres, os podéis inscribir en esto. Además, tenemos otras muchas cosas, otros cursos. Hoy empieza un curso que se llama Gowns and Tiaras, que también es muy interesante. Tenemos música, cine, en fin, participamos con el British Film Festival y en varias de las películas. Os animamos a que veáis las películas españolas también, y están todo aquí. O sea que ahora ya te dejo. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi nombre es Enrique Sátara, creo que todos me conocen. Yo soy director del proyecto cultural El Ojo de la Cultura Hispanoamericana y además codirector de la editorial Equidistancia, que es de lo que en cuyo papel vengo hoy. Equidistancia es una editorial, voy a hablar muy brevemente sobre la editorial para los que no están enterados. Es una editorial que fundamos hace 3 años con un escritor argentino que está radicado en Buenos Aires, que vivió durante muchos años en España y luego aquí en Londres. De hecho, nos conocimos aquí en Londres. Y cuando él volvió a Argentina, una de nuestras conversaciones recurrentes, que era que hay una cantidad enorme de escritores que estamos, porque en mi caso también, como decimos nosotros, en tierra de nadie, es decir, empiezas una carrera literaria en tu lugar de origen, te vas de tu país, tienes que, en tu lugar de origen se olvidaron, salvo que sea Vargas Llosa, y tienes que empezar de nuevo, y máxime si tienes además
como muchos de los que estamos aquí, que empezar en un idioma diferente, con unos códigos culturales diferentes, con una forma incluso de escribir diferente. Entonces, ese espacio no existía realmente para este tipo de escritores que me estoy refiriendo. Y la idea que compartí con Andrés Taxir era la de abrir ese espacio, crear una editorial que se dedicara a publicar exclusivamente autores de habla española, o sea, españoles y latinoamericanos, fundamentalmente latinoamericanos, que viven fuera de sus países, que viven y escriben fuera de sus países. Por eso nuestro lema es escribir afuera, que es una forma latinoamericana, porque saben que el afuera en español está muy mal visto, pero los latinoamericanos decimos afuera. Ese es nuestro rol y llevamos en 3 años más de 40 títulos publicados, participamos en ferias importantes, tanto aquí en Londres como en Buenos Aires, y realmente hemos logrado construir un catálogo muy equilibrado en el sentido de que tenemos algunas personas en esa condición, pero que ya tienen toda una trayectoria hecha, como Reina Roffé, o como Alicia Duhovne, o como Saúl Sosnowski, y tenemos también a autores que con nosotros publican su primera obra, su primer libro de cuentos, su primera novela o su primer libro de poesía. Una de las cosas que más importancia le hemos estado dando durante estos 3 años de vida de la editorial, bueno, quiero decir que los libros se publican simultáneamente en Buenos Aires y aquí, y además por la red de distribución que tenemos se pueden conseguir en cualquier lugar del mundo, eso es fundamental. Decía que le damos mucha importancia, porque es un poco el símbolo de nuestra editorial, al tema de las antologías de esos escritores. Entonces hemos empezado ya, uno de nuestros primeros libros que se presentó aquí en el Instituto Cervantes, fue la antología de poetas latinoamericanos residentes en Gran Bretaña. Presentamos aquí y presentamos luego en la Poetry Library, ahí en Southend Center, la edición bilingüe que también se hizo, traducida. Luego publicamos una antología de autores latinoamericanos residentes en Alemania, que la presentamos en el año 2000, estamos en el 25, 2024, a principios del 2024, en el Instituto Cervantes de Berlín. La tercera que tenemos, que se presenta en estos días, que ya está lista, es la antología de poetas latinoamericanos residentes en Francia, que la presentamos el 4 de noviembre en el Instituto Cervantes de París, con lo cual queda claro que el Instituto Cervantes sí que está apoyando a la literatura latinoamericana. Y entre esos múltiples libros y antologías surgió hace un tiempo la idea de generar una antología de autores venezolanos. ¿Por qué autores venezolanos? Bueno, como podrían ser de cualquier otro país. También tenemos una antología de autores chilenos, de poetas chilenos residentes aquí, que se publicó en la embajada, se presentó en la Embajada de Chile, no aquí. ¿Por qué? Venezuela está en una situación bastante peculiar, y vamos a hablar no de la política, sino del ámbito cultural, digamos. Se encuentra en una situación muy crítica, muy conflictiva en términos institucionales, y por lo tanto eso, y motivos económicos evidentemente, como surgen siempre, han provocado una gran diáspora del campo cultural. Hay mucha gente del campo cultural en Venezuela, y hay mucha gente, quizá la mayor parte, que están fuera, por diversos motivos. Y también existe un problema que es como agregado, si lo ponemos a analizar, que la literatura venezolana, en general, salvo excepciones, no parece haber destacado en el canon, digamos, de la literatura. Hay, como los ecuatorianos, que también tienen ese mismo problema, ¿no? Hay muchos escritores colombianos, muchos escritores argentinos, chilenos, uruguayos, pero venezolanos y ecuatorianos casi no se ven. Entonces nos pareció que era una oportunidad ideal la de crear esta antología que no sé si hay algunos antecedentes, creo que sí, que hubo otros antecedentes de editoriales más pequeñas y tal. Y encargamos la selección de estos cuentos a 2 catedráticos importantes de la literatura venezolana, Carlos Sandoval, que vive en Madrid, y Gustavo Valle, que vive en Buenos Aires. Ellos se pusieron en contacto con los autores, les pidieron su material, seleccionaron el material entre una gran cantidad de autores que se presentaron a la convocatoria, y se seleccionaron 30 cuentos de distintas generaciones, e incluso de distintos niveles de conocimiento, porque hay gente que no ha publicado todavía, bueno, sí, porque la condición era haber tenido por lo menos publicado un libro, pero bueno, algunos que apenas han empezado a publicar, y otros autores que ya han publicado incluso en editoriales grandes como Planeta, etcétera, ¿no? El libro
después va a estar a la venta, así que si quieren ojearlo por completo. Entonces, decíamos que esa es las antologías, y en este caso, esta de Venezuela que vamos a presentar hoy aquí en el Instituto Cervantes, es un poco el eje de nuestra política de producción editorial. Yo no me quiero extender porque tenemos muy poco tiempo y los voy a dejar con un vídeo porque son 30 autores, de los cuales el único que vive en Gran Bretaña es Raquel Rivas Rojas, que vive en Glasgow, y como dijimos, los compiladores, uno está en Madrid y otro está en Buenos Aires, complicado para viajar, sobre todo en un día de semana. Entonces han tenido la gentileza Carlos Sandoval y Raquel Rivas, Carlos Sandoval, que es uno de los compiladores, y Raquel Rivas, que es una de las autoras, de grabarnos un vídeo que vamos a escuchar a continuación. Así que quien tenga que poner el vídeo, lo ponga. Cuando los amigos de la editorial Equidistancia de Buenos Aires invitaron a Gustavo Valle a armar una antología del relato venezolano, Gustavo, con mucha amabilidad y una generosidad sin límites, me invitó a participar en la organización de esa muestra. En principio pensábamos que podría resultar más o menos fácil armar una antología porque muchos narradores venezolanos ya no viven en el país y esa era la primera condición que le exigía el editor, es decir, que los autores no viviesen en Venezuela. Descubrimos, a poco de comenzar a investigar, que son muchísimos los autores venezolanos, los narradores que están regados por el mundo. Esto pues nos hizo hacer un primer inventario y allí comenzamos entonces a establecer los criterios que nos permitirían mostrar de manera ordenada, sistemática y sobre la base de unas acotaciones muy puntuales cómo se ha manifestado el relato venezolano en un lapso determinado. El primer criterio, digamos el primer criterio luego del criterio global, que era que los autores no vivieran en el país, es que los autores tenían que tener al menos un libro publicado en los últimos 10 años, hasta el momento cuando recogimos el material. Un segundo criterio tenía que ver con el hecho de que el tema era libre, que esta antología no iba a ser una antología que iba a incidir, como otras antologías que se han publicado en los últimos años, no iba a incidir sobre el tema de la diáspora. Es decir, los autores podían enviar cuentos que tuviesen cualquier tipo de tema. La única condición que iba a primar para nosotros era la calidad estética de los materiales. De hecho, estábamos tratando con autores ya reconocidos por la institución literaria venezolana, por autores que han recibido reconocimientos a través de premios, de la publicación de importantes editoriales, entonces ella eso también garantizaba algo. De modo tal que ya con este par de criterios decidimos luego ir un poco más allá y preguntarle a los autores si estaban de acuerdo en que ellos mismos nos enviaran 3 o 4 relatos y al final Gustavo y yo decidíamos cuál de los textos se iba a publicar. Casi todos atendieron a esta petición, a este criterio. Algunos no, algunos mandaron directamente el cuento que querían que apareciese en la muestra. De modo que en la antología muchos de los relatos, o casi todos los relatos, están ya en sintonía con el gusto del propio autor. Quiero decir que los autores enviaron los trabajos que consideraban más acordes, más adecuados, o que los representaban más respecto de sus poéticas. Una vez que ya tuvimos pues el panorama claro desde el punto de vista de los criterios, nos dimos cuenta de que tampoco podíamos poner un acotamiento relacionado con una modalidad particular, porque no había tema, el tema era libre, o que los cuentos hubiesen sido escritos fuera del país, no. La idea era mostrar un estado puntual del relato en el momento cuando recogimos
esos textos. Así que hay muchos relatos que forman parte de muchos libros de los autores y algunos sí eran inéditos. No exigimos, por tanto, que los textos fuesen originales para la muestra. Hay que decir además que este es un trabajo basado en el altruismo, porque ninguno de los autores cobró regalías por su trabajo, ni tampoco los compiladores, ¿no? Nosotros hicimos la muestra como una forma de difundir la literatura venezolana, en este caso el género narrativo. Una vez que ajustamos estos criterios, pues tuvimos al final 30 relatos. 30 relatos que reflejan biológicamente, si tomamos como base la fecha de nacimiento de los autores, reflejan un lapso interesante, temporal del relato venezolano y de la historia, incluso de las artes en Venezuela, si lo queremos ver de ese modo. El autor más mayor nació en el año 1950 y el más joven en 1995, lo cual nos permite mostrar el imaginario que desde la visión de un autor que se formó en una Venezuela que tenía una conformación sociológica, sociopolítica y cultural, dio como resultado una manera de entender el mundo y el país, hasta un chico más joven, como Jacobo Villalobos, que es el más joven de la muestra, que nació en el año 95, ya en un contexto bastante problemático y polarizado políticamente en el caso pues de esa Venezuela. Esto pues es lo que nos sirvió como criterio básico para la muestra, pero una vez que la muestra está terminada y uno la observa, uno lee los cuentos y ve el imaginario, se da cuenta de que efectivamente allí hay cuentos distópicos, hay cuentos realistas, hay cuentos fantásticos, hay cuentos vinculados con la ciencia ficción, hay cuentos que tienen un anclaje en lo erótico, otros que tienen un anclaje en la historia oficial de Venezuela, la historiografía del imaginario patriótico, hay de todo. Hay de todo porque esa era la fundamentación original nuestra, es decir, de los antólogos, hacer una especie de estado actual de los temas y los registros del cuento venezolano sobre la base de los autores que ya no viven en el país. De esto se derivan algunas consideraciones. Una primera, desde el punto de vista crítico, es que casi todos los autores venezolanos, narradores, que están produciendo de varias generaciones literarias ya no viven en el país. Y esto, por supuesto, que va a afectar en el futuro, aunque no se ve directamente en la muestra, uno que otro detalle por allí, esto va a afectar en el futuro el modo como vamos a analizar, a valorar esa narrativa. Porque si todos los autores venezolanos que se formaron en el país, que crecieron, que se vincularon con el sistema literario nacional y que luego se marcharon por razones políticas, económicas, ideológicas, cualquiera que ésta sea, eso va a traer, por supuesto, un tipo de literatura, especulo, críticamente distinta a lo que hemos tenido hasta este momento. La muestra perdón por la redundancia, la muestra ve algunas cosas que podrían aproximar un futuro distinto a lo que ha sido la literatura o la narrativa nacional. Otra cosa es que, aun cuando en Venezuela todavía existen editoriales que están haciendo un gran esfuerzo por publicar materiales de venezolanos que no viven en el país, pero que siguen conectados con la patria, ¿verdad? Como la editorial de la Fundación para la Cultura Urbana, como la editorial de Oscar Todman, como la editorial de Sergio Dávar, digamos las de cuño privado, pero también está AB Ediciones, por no hablar
por no hablar de esa otra parcialidad o de ese otro fenómeno que significa la narrativa que se está produciendo de parte del Estado, porque la hay. Hay una narrativa que también se está produciendo del lado del Estado y que muchas veces, si no todas, queda fuera del análisis por razones a veces operativas o por razones a veces ideológicas de parte del propio investigador. Todo hay que decirlo. Eso ocurre, eso está ocurriendo. Llegará un momento en que también habrá que analizar cómo algunos autores que no venían de una carrera literaria o que no formaban parte de la tradición narrativa nacional, de pronto, en medio del caos que ha significado la ruptura del ordenamiento político, jurídico y hasta moral del país, se vieron en la necesidad por una llamada, no sé, intuitiva, a escribir sobre el país y han producido algunos cuentos y novelas que muestran el asunto político, pero que también muestran ciertas debilidades desde el punto de vista de lo que es la conformación de una obra literaria estéticamente bien concebida. Estos son problemas que van a surgir y que darán mucho de qué hablar en el futuro. Por los momentos, Salvar la Frontera es una muestra que el lector va a disfrutar por la variedad de registros, de temas y por el calco a veces del modo de hablar y de ser del venezolano. Oportunidad de escribir, de dedicarme a la escritura, que es algo que cuando estaba en Venezuela me costaba mucho porque tenía otras miles de cosas que hacer y tenía que, bueno, gastar mucho tiempo en el día a día y en la supervivencia. Pero aquí he tenido la oportunidad y el privilegio de concentrarme en la escritura y he escrito novelas, cuentos, poemas en prosa y he adquirido también un buen portafolio de traducciones. Que para mí la traducción es una forma de escribir. He tenido el gusto y el honor de trabajar con otros traductores. Pertenezco a dos colaboratorios de traducción, grupos que trabajan en traducción de manera colaborativa y eso también me parece que es muy relevante. Y he tenido también la oportunidad de que traductoras muy importantes se interesen, que trabaje mi obra en trabajos académicos. Más de una vez me encuentro con gente que me dice, estoy trabajando con tu cuento tal, con tu novela tal, leí tu trabajo en un curso de la universidad. Hay gente que está haciendo tesis sobre mi trabajo, tesis doctorales inclusive. Hay capítulos de libros sobre algunos de mis trabajos. Toda esa, digamos, esa recepción académica la tengo porque estoy afuera de Venezuela. Tal vez no la hubiera tenido de otra manera, ¿no? Y claro, creo que en ese sentido las ventajas y las desventajas como que mantienen un cierto equilibrio. A mí me gustaría, por supuesto, estar más en contacto con el día a día, sobre todo del habla venezolana. Y bueno, y esa pérdida creo que es muy difícil de soslayar, pero la ganancia es que cuando tiene uno mucho tiempo en el extranjero se va contagiando de formas de hablar, de expresiones que tal vez no hubiera adquirido de otra manera y eso enriquece siempre, ¿no? Cualquier contagio es una forma de enriquecimiento cuando se trata del lenguaje. Y en ese sentido me parece que las antologías son también un lugar de encuentro para los que estamos afuera. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Katie Brown y con Liliana Lara en la antología Escribir Afuera que hicimos hace ya unos años y también tuve el honor de ser seleccionada para Salvar la Frontera y creo que este trabajo de antologar, de buscar, de recopilar la narrativa que está desperdigada de los venezolanos que estamos afuera es un trabajo muy importante porque le da visibilidad a la producción que tenemos y me parece que la literatura venezolana tiene hoy en día una fuerza y un empuje que se debe en muchos sentidos al acto del destierro y a la diáspora.
Así que espero que esta antología reciba todo el respaldo que necesita y que permita visibilizar aún más la literatura venezolana de los que estamos afuera. Bueno, con eso queríamos un poco mostrarles los criterios que se han seguido para la editorial, para la antología. Decirles también que la edición se hizo en conjunto con la editorial venezolana Abediario, que hizo su propia edición, es decir, sobre la base de la nuestra, pero hizo una propia edición interna para Venezuela. Y lo que me queda a mí, por el momento, es darle la palabra a Rafael de Gold Star, que va a presentar también su editorial y los libros que ha traído hoy por aquí. Gracias. Hola, ¿se oye bien? Vale. Bueno, yo soy Rafael Peñas Cruz. Originalmente soy de Barcelona, pero nací en Pozo Blanco, en Córdoba, donde murió Paquirri. Y llevo 33 años en el Reino Unido dando clases de español en instituciones educativas, entre ellas la London School of Economics, que está aquí al lado, donde trabajé 21 años en el Centro de Lenguas, y ahí daba una asignatura que se llamaba Poetry and Culture and Society, y yo daba poesía y cómo se relaciona con la sociedad, la política, la economía. Y entonces me prejubilé con la pandemia, ese gran cambio que hubo, y decidí montar esta editorial, que es una prolongación del trabajo que hacía en esa asignatura, que me gustaba mucho. Y me gustaba porque los estudiantes venían de todo el mundo en esta universidad tan internacional y venían a estudiar aspectos sociales y políticos, que es en lo que se especializaba, y entraba en la literatura por la puerta de atrás, digamos, ¿no?, como una opción, pero me di cuenta de que muchos estudiantes encontraban que la asignatura que más les gustaba no que fueran a dedicar porque no hay dinero, pero les gustaba mucho la reflexión a través de la poesía, ¿no? Entonces decidí montar esta editorial, Gold Star Books, en el año 2021, para hacer una prolongación de eso, pero trayéndola a la calle, la poesía, a eventos, ¿no? Entonces, a eventos en bibliotecas, en librerías. Es un proyecto muy bonito, muy complejo, y soy una persona sola. Bueno, tengo un socio, pero principalmente soy yo el que tira del carro y luego vamos a hablar de eso. Entonces, el primer libro que saqué es The Poetry of Science, que yo soy el traductor de todos los libros que publico. Primero porque creo que se me da bien, si se me permite. Creo que traducir poesía es difícil, y yo también pensaba que era casi imposible, pero de pronto, después de vivir tanto tiempo en el Reino Unido, utilizando el inglés como lengua doméstica, porque mi marido que está aquí hablamos en inglés en casa, y soy licenciado en literatura inglesa, y bueno, todo eso cuajó en un momento en el que de pronto me vi traduciendo un soneto de Shakespeare al español, al castellano, y dije, me queda muy bien. O sea, no hacía rima, no intentaba hacer el soneto, trasladar, sino el ritmo y la música, y no sé cómo, fue como si un interruptor, si la luz estaba apagada y se enciende, fue así, y de pronto dije, ay, pues si me sale muy bien, y empecé a traducir poemas, y de este autor, que es mi primer autor, es un poeta de Mallorca, escribe en catalán y está traducido del catalán al inglés, yo lo traduje, y es un poeta científico, es profesor de química inorgánica en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma. Y yo lo conocí a través de contactos, de un festival de poesía que había en Mallorca, y le dije, ay, pues mira, te he traducido, pero así, ¿no? Te he traducido unos poemas, se los mandé. Y él es una persona, un gran poeta, muy reconocido en el ámbito catalán, ¿no?
y dijo, ay, ¿por qué no presentas una antología a una de las editoriales? Porque están muy bien tus traducciones del Reino Unido. Y dije, mira, pues lo voy a intentar. Y lo presenté el proyecto a Calcanet, a todas las editoriales de poesía grandes del Reino Unido, y todas dijeron, era el año 2020, era el 20, y claro, empezó en 21 la editorial. Y todos dijeron, mira, es que estamos en la pandemia y no cogemos proyectos nuevos, preséntalo el año que viene, no, hasta el 2022 me dijeron, no vamos a tener nuevos proyectos, todas. Y entonces yo dije, imbuido del espíritu punk en el que yo me crié, porque yo tengo una edad, pero crecí a finales de los 70 en Barcelona, en un caldo de cultivo en el que lo alternativo estaba, bueno, había personajes como Ocaña y lo oficial era franquista y todo era alternativo, el underground catalán de Barcelona, en Madrid también había, en Sevilla, pero Barcelona era el centro y yo crecí en ese caldo de cultivo y dije, ¿para qué necesito a nadie? Necesito, o sea, tal que dije, mira, lo voy a publicar yo y voy a montar una editorial para publicar lo que quiero y no tengo que pedir a nadie nada. Y entonces así surgió el proyecto y se une con mi trabajo en la universidad porque cada libro es un aspecto de la vida social, económica, política. Por ejemplo, este es The Poetry of Science, es cómo se une la poesía y la ciencia, que a partir de la ilustración se separa en el mundo occidental, porque la ciencia huye del oscurantismo, fue muy atacada por lo religioso, y entonces la ciencia se separó como algo que es científico, es decir, medible, ¿no? Newtoniano y tal, y la poesía quedó relegada a una especie de papel como de belleza y de secundario en el conocimiento de la verdad. Y entonces él, que es poeta y científico, no estaba de acuerdo. Entonces el libro, yo escribo los prólogos, me voy a la biblioteca, como tengo ese pasado académico, me voy a la biblioteca británica y me preparo el prólogo. Y el libro presenta ese aspecto de la separación entre poesía y sociedad. El siguiente libro, que es el que presentaremos hoy, que vamos a leer, es Popping Corn. Me llegó a través de una amiga, es un poeta de Córdoba, y escribe en estilo surrealista. Y entonces lo publiqué porque pensé que el surrealismo es una fuerza importante en el cambio cultural que sucedió con las vanguardias de principios del siglo XX, pero que ha tenido una repercusión hasta el punto de que en el lenguaje ordinario decimos es surrealista o cualquier cosa, ¿no? Entonces explora en el prólogo y cuando lo presento ese tema, la vigencia del surrealismo hoy. El siguiente libro he traducido a Keats, siguiendo eso de Shakespeare que digo, a mí me gusta mucho Keats y dije voy a traducir a Keats al español y lo he presentado en la casa de Keats, lo he presentado en el Museo de Romanticismo de Madrid, lo he presentado en muchos sitios en Cádiz, en muchos sitios asociados con el romanticismo en España. Y el tema es la vigencia del romanticismo. Parece que el romanticismo pasó de moda, se ha hecho un cliché como una palabra casi como ñoña, pero el romanticismo es el origen de la ecología, del feminismo, por ejemplo, poemas como La bella dama sin piedad de Keats. Y yo cuando presento el libro siempre hago una charla en torno a la vigencia del romanticismo, a la relación de la poesía romántica británica, de Keats en concreto, pero Shelley también, y la modernidad y cómo vivimos en una época todavía romántica. El posmodernismo intentó cambiar, pero sigue el romanticismo teniendo una gran fuerza creativa. El siguiente libro me llegó, una vez tienes una editorial y haces publicidad y tal, te llegan manuscritos, y este manuscrito me llegó de un chico joven de 25 años de Faisalabad, en Pakistán,
Y claro, como nosotros tenemos como misión hacer de puente entre culturas, pero yo pensaba entre la cultura hispana y la anglosajona, pero cuando me llega está en inglés el manuscrito, porque el inglés sigue siendo un poco la lengua de cultura en la India, en Pakistán, en Bangladesh, todo el mundo, porque hablan muchas lenguas diferentes y el inglés la unifica. Y total, que él escribe en inglés porque es una persona educada, tiene título de literatura persa y bueno, es muy joven pero muy profundo. Y yo leí y me quedé alucinado de lo bueno que era un escritor tan joven y pensé qué profundidad hay en estos países y no la conocemos porque escribirán en urdu, escribirán y tal. Y entonces hice una reflexión sobre Occidente y Oriente. La tradición oriental y occidental de poesía se presenta como separada, pero en realidad es una misma tradición porque el origen de la poesía está en Persia y de Persia se extiende, igual que el vino, que es de Persia también, el vino y la poesía viene de lo que era Persia, que ahora es Irán, y se extiende por todo el mundo. La poesía amorosa, por ejemplo, es de Arabia. Y esa reflexión es la que hace el poema y el libro, ¿no? Es la relación entre poesía occidental y oriental, y no somos dos tradiciones, sino una misma que va dando vueltas con las caravanas de camellos y ahora la internet. El siguiente libro fue Bill Lewis, el poeta chamán, y presenta el tema de que con el advenimiento del racionalismo y de la ilustración en el mundo occidental se pierde el papel del chamán. El papel del chamán pasa al político, pasa al político, al líder, pero el poeta y el artista, no solo el poeta, sustituye este papel que tenía el chamán en las sociedades preindustriales, etcétera, ¿no? Entonces, él es un poeta de las ciudades del Medway, aquí en el Reino Unido, que fue un poeta punk y es una antología de toda su obra. Es buenísimo y estoy muy orgulloso de ser el primero que lo ha traducido al español, ¿vale? Y este libro finalmente, y ya dejo, es un libro que con una colaboración con unos artistas de Sheffield que conocí en internet, en Instagram, y es una reflexión sobre el lenguaje y se llama Lenguaje Misterioso. Es un libro que tiene imágenes y poemas en prosa que son principalmente míos, aunque hay de uno de los artistas, son mis propios textos, y es una reflexión de el lenguaje, de dónde viene y por ejemplo hay imágenes y busco la relación con la pintura de estas personas y fotografías, por ejemplo, de hojas en la calle que se parecen si los miras, ¿no? O de Londres desde el aire cuando vienes en el vuelo y parece que sean signos, ¿no? Y esa relación del lenguaje y la realidad de una manera poética, aprenderla de esa manera. Estoy muy contento de este libro también. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a leer 10 poemitas de maíz, que no lo he dicho, pero el libro, aquí está Manolo Marcos, que escribe con el seudónimo de Mendigo Diego, un genial nombre, y el libro en español se llama Poemitas de maíz, que es muy bonito porque son palomitas de maíz que las tiras a la sartén y saltan. Entonces son poemas muy breves en estilo surrealista que la idea es que cada poemita de maíz salta como la palomita en la sartén y crea una iluminación, una iluminación sobre algo que va directamente se procesa sin mediatizar la razón, sino que el lenguaje crea su propia realidad. Y es un libro que yo lo recomiendo para la playa mucho porque, digo, lo lees, son poemas muy breves, cierras los ojos, miras al sol y te quedas pensando en qué dice este poema, lo vuelves a leer, lo cierras y se produce esa iluminación que salta como una palomita en la sartén.
Sí, no, pero digo la playa por ¿sabes cuando te metes te pones al sol y el sol y te quedas como en un estado de gracia casi, ¿no? Bueno, no sé, a mí me pasa. Y es muy reflexivo, yo creo. O sea, se presta ese momento de salirte de la realidad. Pero vamos a leer mejor y así veis lo que quiero decir. Él va a leer en español y yo voy a leer mi traducción en inglés. Todos esos conceptos tan pomposos, horizontes, visión de futuro, que cabrían por la aguja de un camello, se los doy en migaja a las palomas, ya que mi espíritu está sucio de bondad y solo cree en los pies calientes de los niños. All those pompous concepts, horizons, forward-looking, that would fit through the needle of a camel, I throw to the pigeons as crumbs. For my spirit is soiled with kindness, and I just believe in the warm feet of kids. El número 8. Dos lágrimas de trigo en el bolsillo son la raíz cuadrada de la melancolía. Donde el tabú desnudo se coloca su traje de sintagma, hacen la fotosíntesis los locos. 2 tears of wheat in a pocket are the square root of melancholy, where the naked taboo puts on his syntagma suit, crazy people do their photosynthesis. Sí, sí. El número 16. Perdón. Mi renta básica se compone de una boca de piojo que dispara poemas, un mendrugo de pan bien educado, una rosa tuerta que mira de soslayo, 2 sucias pantomimas y un biombo. Permítanme que escupa sin batuta, se me perdió un bemol por el camino. My basic income consists of a lousy poem's shooting mouth, a polite and well-bred crust of bread, a one-eyed rose that looks sideways, a folding screen, and 2 dirty pantomimes. Please allow me to speak without my button, for I lost a flat note along the way. El 17. Hasta el 0 sin nódulo soy solo infantería. Me rasco el corazón, que tiene polvo, a la cabeza de mis certidumbres. Pero ¿cómo serían 2 lágrimas de plomo sobre mi prójimo en especie, sino mera ortografía sin alma? Pero ¿cómo serían? Up until the noduleless 0, I am but infantry. I scratch my heart, which is covered in dust, ahead of all my certainties. But what would 2 let tears be like falling over my next of kin? But bare words soullessly spelt. But what would they be like? El 58. No, el 58 no, perdón, el 59. ¿Sí? Bueno, antes está el 58, la página 66, según mi Sí, orden del día. efectivamente. No decoren mi semblante de muerto con púrpuras ni flor cortada. No fui ni terrible ni bello. Solo tuve una vida, enarcada hasta el alma de breves mariposas, nadir en el talón y en la sonrisa cenit, en la palabra el viento a dentelladas, donde no me alcanzara la mentira. Estoy perdido, no es este.
en la página. Do not decorate my dead man's face with purple frills or cut flowers. I wasn't horrid, and I wasn't handsome. I only had one life, raised up to the soul of brief butterflies at the nadir down at heel, at the zenith with a smile. In my words, where I can't be reached by lies, the wind fights tooth and nail. Sobre una máxima de Baal Shem Tov. Era un místico que nació en Toledo, en el siglo XVII. Si quieres ser errante, andar un paraíso vagabundo, desciende a la apariencia de las cosas. Palpa la inasible luz desnuda, penetrante, el negativo. La verdad está siempre en el exilio, como el olvido, ese ardiente espejismo. Si quieres ser errante, cultiva la verdad como una rosa. Creo que este poema se ajusta mucho a la labor de Enrique y a lo que hemos oído de los venezolanos emigrantes. If you wish to be a wanderer and roam in a vagabond paradise, descend unto the appearance of things. Feel the elusive light, naked, penetrating, the negative of the image. The truth is always in exile, like oblivion, that fiery mirage. If you wish to be a wanderer, cultivate truth as if it were a rose. 63. Porque es domingo, la cucaracha ya piensa en el lunes. La cucharita vuelve de paseo donde bañó su plata en la gran sopa. Y se me cae algo de los ojos que es colectivo y duele. Porque es domingo y suena un minué. Because it's Sunday, the cockroach is already thinking of Monday. The teaspoon returns from a walk where its silver coat was dipped in the great soup. And something has fallen off my eyes that belongs to us all. And it hurts because it's Sunday and they are playing a minuet. 76. Pobre en clarinete, sueno por defecto. Roto entre pianos impecables, tengo caprichos de ventilador. Aviento cabelleras, borradores, fracturas de una vida que acabó. Y tiemblo trigémino, tiemblo como un niño con la memoria hija del deseo, estremecido caracol y tanto yunque. Poor in clarinet skills, I play by default. Broken between flawless pianos, I have the whims of a fan. I blow on hairs, on erasers, on the breakage of a life that ended. And I shudder with trigeminal shakes. I shudder like a child with memories, the daughters of desire, like an upset snail tossed and beaten against an anvil. Siguiente. El 84. Pero creo que nos hemos equivocado. Querido. No, ¿cómo que nos hemos equivocado? Vale, venga. Sí. No, este sería El 95. 95, exactamente. Venga. 95. Voy llegando, ¿eh? Adiós, memoria de mi juventud, baldía felicidad y sustancia,
veraz de los días flexibles, de las noches con dureza de junco. La caña del pensar hincada en el muladar, donde pasean los buitres su condición de filósofos nihilistas, acaba de pescar este pañuelo, o pasaporte de pobreza. Goodbye, memory of my youth, barren happiness and truthful substance of flexible days, of nights with the hardness of reeds. The thinking rod sank into the rubbish heap, where vultures parade their nihilist philosophers' repute has just caught a handkerchief or a passport to poverty. Y el último. Venga. Cerdo ángel de lascivia y tu ejército de hormigas borrachas, tengo para ti unas verdes parolas. El desheredado respira a través del ópalo seco. Las niñas, los domingos, se miran en los charcos, acicalan sus melenas de humo negro. Un tristísimo eucaliptus llora con la frescura de la lluvia y sopla en la terneza de las pupilas. No aplastes con tu hocico encenagado los últimos restos de misericordia que perviven entre los hombres. Se nutren de periódicos viejos. Aquí es la tierra magra de sangre aún tibia. El duro maíz palpita en brotes de mazorca apelmazada. Tú, con alma de llena contenta, solo aspiras a llenar de vacío la memoria de nuestras vidas. Apártate. Podría envenenarte la deslumbrante araña cariñosa que piensa por mí cuando busco alimento en la basura. El último es un poco más, es el único que es largo y terminamos ya la lectura. Angel peak of lewdness and your army of drunken ants, I have for you some verbiage. Those who are disinherited breathe through dried opal, girls on Sundays. They see themselves reflected in puddles, grooming their black smoke manes. A sad eucalyptus cries with the freshness of rainfall and blows on the tenderness of the pupils of the eye. Do not squash with your muddy snout the last remnants of mercy that survive among the men. They feed on all newspapers here in the lean land of blood still warm. The hard maize vibrates in sprouts of kneaded corn. You, with the soul of a contented hyena, only aspire to fill with emptiness the memory of our lives. Back off. You could be poisoned by the dazzling and affectionate spider that thinks for me as I search for food in the rubbish bin. Gracias. Pues nada, todos los libros son bilingües y os hemos mostrado una muestra de lo que hacemos y esperemos que os haya gustado y os animamos a comprar los libros luego que estaremos arriba, sobre todo el de Manolo, que he traído principalmente. Muchas gracias y ahora creo que vamos a pasar. ¿Sí? Sí. O sea que tú te sientas y... ¿Aló? Hola. Hola. Bueno, fascinante esta presentación de estos dos libros, maravillosos y fantásticos en su esencia, cada uno con una particular temática y con una percepción de la realidad bastante única y bastante apropiada también para nuestro tiempo. En el caso de Salvar la Frontera, pues por supuesto depende de una realidad bastante particular, en el caso del exilio venezolano, y en la poesía surrealista, pues maravillosa, felicitaciones, ha sido hermosa, además de escucharlo de ti directamente ha sido mucho más especial. Y es que es fascinante escuchar tanto poesía o relatos, novelas en nuestro idioma, en español. Y es que el español además, aun cuando estamos en un país diferente, tiene un espacio privilegiado en el Reino Unido.
y es que no lo estoy diciendo yo solamente, ha sido producto de los números, de las investigaciones. Poco a poco el español ha ido ganando un espacio importante de relevancia, no solamente a través de la literatura, sino también en las escuelas, en la enseñanza del español. Poco a poco ha ido calando y ha ido teniendo un lugar reconocido y ha estado cada vez más cerca del francés, que es el idioma, digamos, que todavía está, creo, principal. Sin embargo, para el ingreso a las universidades, por ejemplo, estos exámenes como los A-Levels, pues el español está ocupando el primer lugar. Quiere decir que poco a poco se ha ido ganando un terreno importante, quiere decir que hay un interés en general sobre el aprendizaje del idioma y que también eso se traduce en lectores, en personas que están dispuestas a recibir, a comprar y a conocer nuestra literatura, bien venga de Latinoamérica o venga de España o de cualquier parte, porque donde esté un escritor que escribe en español, pues ahí estamos, ahí está el sentimiento y estamos nosotros. Y también se ha visto, todo ese interés se ha visto reflejado en el incremento de ventas quizás de las editoriales, las grandes editoriales, especialmente las internacionales y editoriales en España que han incrementado, y eso no es de ahorita, eso es ya más de una década que se han visto el incremento de las ventas en publicaciones en español o traducciones de escritores españoles o latinoamericanos, y la venta que han tenido aquí, el resultado ha sido bastante positivo. En general, no solamente ceñándonos a las estadísticas, también hay una preferencia. España es un destino turístico bastante atractivo para los ingleses, no solamente para las comunidades de habla hispana o personas que hablan español aquí en Inglaterra, sino también para el público anglosajón, para los británicos resulta bastante atractivo. Los padres están dispuestos a que sus hijos aprendan español. Han surgido muchos proyectos de enseñanza de español. Está la consolidación, por supuesto, del Instituto Cervantes, que también ofrece sus actividades. O sea que hay un cúmulo de argumentos para reconocer la importancia del español aquí en el Reino Unido. Y ahí también ustedes juegan un papel esencial. Claro, no podemos comparar, obviamente, son editoriales independientes, no podemos compararlos, qué sé yo, con Planeta o con Penguin, con estas grandes editoriales que son las que, digamos, producen a gran escala y tienen ingresos bastante grandes. Pero están ustedes que además dan la oportunidad a los nuevos escritores, a los nuevos talentos o los talentos que tienen tiempo pero que nosotros aquí no los conocemos. Es digamos, el beneficio de estar más cerca de esos autores a los que de otra manera no tendríamos oportunidad de tener acceso. Entonces mi pregunta quizás un poco más para ubicar a nuestra audiencia sobre la situación de las editoriales hispánicas o españolas que publican en español o que hacen traducciones del español al inglés. La situación de las editoriales como ustedes, ¿cuál es el papel que juegan ustedes dentro de todo ese proceso, dentro de todo ese interés sobre el idioma español aquí en el Reino Unido? Incluso me gustaría que los dos respondieran a la pregunta. Bueno, yo creo que el papel primero es publicar cosas que las grandes no publican porque como tienen que pagar tantos salarios y el edificio en el que tiene las oficinas, eso es muchísimo dinero en Londres o donde sea, en Nueva York, donde quiera que esté, en Madrid. Entonces esta gente solo puede publicar cosas que van a vender y las cosas que van, porque si no, no pueden pagar los salarios, ¿no? Entonces están muy vendidos a lo comercial. Y lo comercial es una operación, por ejemplo, cuando lees el Guardian, Cultura, el sábado, antes de salir un libro ya te han hecho la entrevista con la persona, sale en la BBC, hacen una entrevista. O sea, esto es una campaña enorme, porque si no venden, o sea, Sally Rooney, yo qué sé, ¿no? O sea, solo pueden publicar cosas que van a vender y que van a hacer una enorme inversión. Con lo cual no miran cosas que no entren dentro de lo que sea los parámetros comerciales del momento. Entonces nosotros tenemos una libertad que ellos no tienen, que es que podemos publicar lo que queremos, lo que nos gusta. Y eso es muy importante cuando hablamos de arte y de poesía, de literatura.
Eso creo yo que es nuestro papel importante. Luego, si hablamos en el Reino Unido, pues esta idea de puente entre culturas es muy importante para mí, supongo que para ti también, que es la idea de ser un medium, ¿no? Como que oye unas voces y las pone en otra, ¿no? Yo soy una antena, un medium, que transmite poesía de España al Reino Unido y del Reino Unido a España. Principalmente digo España y Reino Unido porque es mi ámbito, aunque he publicado de Pakistán y voy a publicar uno de la India también y de Gibraltar. Bueno, retomando parte de tus palabras, creo que uno de los elementos importantes es algo que tú dijiste, que tiene que ver con la demanda que necesita la producción editorial de una editorial poderosa, digamos, que tiene ingentes gastos y que por supuesto no puede invertir en otra cosa o no quiere, pero no puede, seamos realistas, no puede invertir en otra cosa que no sea un éxito seguro. Yo recuerdo, por ejemplo, me acuerdo cuando aquí en Londres, hace unos años, hablé con Javier Cercas, que venía a presentar una traducción para la cual había sido captado, digamos, por uno de los agentes literarios más interesantes que hay aquí, no lo voy a nombrar porque no importa, pero que trabajaba en ese momento como lector de una editorial muy importante. La tirada tuvo 250.000 ejemplares. Me decía Cerca, yo trabajaba en la universidad, a partir de ese momento no necesité trabajar más en la universidad. Así todo, ese lector no siguió en la editorial porque consideraron que libros como ese no daban la talla, digamos, para las necesidades de esa editorial. Entonces, eso que las editoriales no se pueden permitir, nosotros, justamente las editoriales independientes, tenemos la ventaja de no tener esa exigencia y por lo tanto eso es una libertad y es una ventaja para nosotros. Claro, inventamos sistemas, estamos mucho más limitados en cuanto a distribución, naturalmente, promoción, etcétera, 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 pero si lo que hacemos es no intentar competir con esas editoriales con las que nunca vamos a poder competir, entonces sí, tenemos un espacio que si lo sabemos trabajar, si lo sabemos aprovechar, es un espacio que nos permite seguir editando, como en el caso nuestro, en 3 años llevamos 43 títulos editados, pero y con más imaginación quizá en algunos aspectos para poder entrar en los mercados o para poder difundir esos libros que los que tienen las grandes editoriales. En cuanto a la pregunta que hiciste del papel que jugamos las editoriales, claro, hay que tener en cuenta tres tipos de factores que también las editoriales, incluso en el caso de Goat y Equidistancia, no tenemos exactamente el mismo perfil, porque por ejemplo, nosotros no traducimos, es decir, nosotros tenemos algunas traducciones, pero digamos, estamos experimentando con la traducción de autores latinoamericanos. Pero hay otras editoriales, por ejemplo, pongo por ejemplo el caso de Charco Press, que es la más conocida, se dedican exclusivamente a la traducción y a la venta en el mercado sajón de los libros de autores latinoamericanos. Claro, también eso los obliga a tener que elegir autores que ya están reconocidos o que son, no digamos bestseller, pero sí de venta importante en sus países de origen, ¿no? En cambio nosotros tampoco estamos en esa. En nuestro caso lo que hacemos es publicar en español, básicamente. Después, ya digo, cuando llegue el momento hablaremos de nuestra sección de traducciones, pero por el momento todavía es una experimentación. Entonces, se cumplen esos dos papeles. Algunos que traducen al inglés para introducirlo en el mercado británico. Otros, como nosotros, que nos limitamos, por el momento, a el mercado que puede haber de habla española en todos los países del mundo, porque los hay en todas partes. Pero nuestra tarea principal no es tanto captar ese mercado como mercado, sino darles a los autores que no tienen posibilidades en otras editoriales la posibilidad de acercarse a los lectores. Y la respuesta, hay cosas que son interesantes, ¿no? Para ver, por ejemplo, nosotros que nos planteamos de entrada que nuestros autores básicamente iban a ser, por lógica, autores nuevos que no tienen otras oportunidades. Y sin embargo, hemos publicado la trilogía completa de Alicia Duhovne, que es una de las escritoras más conocidas en la Argentina, que tiene 85 años y que ha publicado en todas las editoriales del mundo. Y sin embargo, y ahora vamos a publicar el año que viene su última novela también, porque le gustó nuestro modelo y en un determinado momento eligió trabajar con nosotros. Basta de editoriales grandes, trabaja con nosotros.
sin ni siquiera, y lo voy a decir, sin ni siquiera que le hayamos dado anticipos, porque nosotros ni eso podemos, la norma que da anticipos, los autores, nosotros no podemos ni eso, pero, y contamos también, y por eso es muy importante, con el protagonismo de esos autores. Esos autores también se preocupan por su libro, se preocupan, y al mismo tiempo generamos una serie de corrientes de colaboración entre el escritor y las editoriales. Ese es un poco el sitio que nosotros nos adjudicamos en este espacio. Pero claro, hay muchas editoriales mucho más pequeñas, incluso, pero que también están cumpliendo un papel muy importante, sobre todo, y lo digo, en el tema de la poesía, porque la poesía, como ya sabemos, es la hermanita pobre de la literatura. Nadie publica poesía, salvo editoriales independientes, por ejemplo, como Goat, y nosotros incluso por eso, aunque tenemos un plan editorial un poco más amplio, no dejamos tampoco la poesía, ni el ensayo, no queremos dedicarnos exclusivamente a la narrativa, que es el género que vende, sino que queremos también que en nuestros títulos esté presente la poesía y esté presente el ensayo. Ahora, ahí con todo este avance tecnológico hay ventajas y desventajas, ¿no? Y está he visto en algunas publicidades y escribe tu libro, tú puedes ser el editor de tu propia publicación. ¿De qué manera eso les ha afectado a ustedes, esa propuesta de que pareciera ser tan fácil la publicación de un libro cuando es un proceso que tiene que ser revisado, analizado, preparado? Bueno, te refieres a la autoedición. A ver, tú te puedes hacer lo que te dé la gana, pero como editor que he publicado 6 libros y los publicito, bueno, hago eventos en España. O sea, distribuir el libro y que se conozca el libro es lo difícil. Entonces, eso, a ver, que la gente que haga lo que le guste y tú haces tus memorias y sí, la tecnología te permite, pero vamos, la tecnología ya te lo permitía antes, ¿eh? O sea, eso no. Lo que pasa es que ahora hay un boom de la autoedición y tal, pero a mí no me afecta en eso, no es una cosa que, o sea, me parece muy bien que la gente, pero claro, ¿dónde lo van a comercializar? Normalmente con sus amigos, y entonces vendes 30, vendes 40 libros, ¿y qué vas a hacer? O sea, bueno, si eres un novelista, se va autopublicando, puede ser, es un modelo de negocio, pero yo soy un editor tradicional, pequeño pero tradicional. Yo elijo, como ya os he explicado, tengo un modelo, ¿no?, de cómo se relaciona la poesía con la política, la cultura, la sociedad, aspectos sociales, y entonces pues hago una cosa que solo la hago yo, o sea, eso, y lo hago porque puedo, porque tengo, gracias a Dios, tengo una situación económica, no soy rico, pero tengo una situación económica suficientemente holgada como para, la gente se va en las vacaciones a la Ribera Maya, pues yo me voy tengo una red que he creado con mucha dificultad de librerías en Madrid, en Barcelona, en Sevilla en la Carbonería, por cierto, que no es una librería, en Cádiz, en Málaga. Y entonces ahí, como les gusta lo que hago, lo que quiera, Rafael. Y entonces cuando saco un libro, ahora voy a sacar Gibraltar, que es un poeta de Gibraltar, y Gibraltar es mi hogar espiritual, porque allí todo el mundo habla español e inglés como nativos. Y entonces me han recibido muy bien, presenté Kids allí, y es el único sitio en el que, como todos hablan las 2 lenguas, pues a mí me dijeron, aquí tú eres uno más, ¿no? Y dije, pues sí. Y entonces esa red es muy importante. Entonces, claro, o sea, una persona sola tiene que hacer una inversión, entonces es muy difícil, o sea, esa autoedición es muy difícil que prospere, creo yo. Te lo digo como editor que tiene que crear una red de lugar de distribución alternativa, sin los grandes distribuidores, sin El País, el Babelia, sin nada, porque no te hacen nada. Entonces tienes que estar todo el día tú dando el callo, y eso necesita ser un tipo de persona, que yo lo soy, pero no todo el mundo, o sea, porque es una energía la que necesitas, y una dedicación, un don de gentes, es muy duro, y además
Yo el año pasado perdí 4.000 libras. Tampoco son pérdidas porque son inversiones, ¿no? Pero bueno, para que veas, o sea, lo difícil que es todo, para que una persona, a mí no me afecta, no es una cosa que... Bueno, yo ahí no es que difiera con tu análisis, pero sí voy a dar un modelo alternativo, que es el que nosotros hemos elegido precisamente. Nosotros no somos una editorial tradicional, nosotros no hacemos grandes tiradas. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Vamos a ver, empecemos desde el principio para tratar de hacerlo simple. Si tú vas a una librería, lo primero que, si tú quieres vender un libro, lo primero que haces, vas a la librería, bueno, por lo tanto, según el modelo tradicional, tienes que tener una gran distribución para que el libro esté por lo menos en las principales librerías. Con lo cual, tienes que hacer una inversión muy grande, a lo mejor hacer una edición mínima de 500, 800 o 1000 ejemplares para poder tener material de distribución, y la mayoría de eso, lamentablemente, después se te queda y termina guillotinado, como hacen las editoriales tradicionales. ¿Por qué? Porque si tú vas a un libro, lo primero que quieres es encontrar el libro, si necesitas la distribución, pero incluso suponte que resolviste el tema de la distribución, que es muy cara, y que te obliga a imprimir mucho y a hacer una gran inversión. Pero te encuentras en una mesa de novedades, 50 libros, encuentras uno de García Márquez, encuentras el último de, qué sé yo, el bestseller que a ustedes más les guste, de Juan José Millás, te encuentras uno de Almudena Grande, y después te encuentras uno de Mendigo Diego o de Enrique Sátara. ¿Cuál vas a comprar? Por mucho que esté en la librería, si nadie conoce ese libro, evidentemente va a ser un libro tirado. Entonces, nosotros somos conscientes de que no tenemos la capacidad comercial para competir en ese mercado y por lo tanto creemos ser lo suficientemente imaginativos para explotar el otro mercado. El otro mercado no es tan sencillo, y ahí es donde yo difiero también en un término que se usa peyorativamente, pero que yo lo defiendo como sistema de mercado, que es la llamada autoedición. Porque la llamada autoedición, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes publicarte el libro cuando se te dé la gana. Te subes el libro, puedes publicarlo de cualquier manera, porque técnicamente se puede hacer. Ahora, el libro tiene que ser bueno, para empezar. Segundo, tiene que estar bien editado, tiene que tener una cierta calidad mínima de edición, tiene que tener un formato, tiene que tener una revisión y tiene que tener un trabajo de la editorial, que no es el que hace el autor que autoedita, para hacer un proceso sostenido de conocimiento. Por eso cuando nosotros empezamos a publicar teníamos claro que lo importante, por lo menos durante un tiempo, y seguimos manteniendo todavía ese criterio, lo importante no era tanto dar a conocer al autor, sino dar a conocer a la editorial. Nosotros ahora, en 3 años, hemos logrado muchísimo más de lo que esperábamos. De referencia, en los medios de comunicación, por ejemplo, que los medios de comunicación son dificilísimos, porque hay verdaderas mafias, ya sabemos para qué vamos. Sin embargo, en 3 años nosotros, en algunos lugares, hemos tenido una respuesta impresionante, sobre todo en la Argentina, donde está una de las bases de nuestra, y se habla en español. Prácticamente hemos salido en todos los medios importantes en solo 3 años. Y de hecho hemos conseguido este año por primera vez participar en la feria, en la FED, que es después de la gran feria del libro, es la principal feria, y con mucho reconocimiento, y hemos salido en los medios y todo. O sea, ¿por qué? Entonces, no es cuestión de, porque la autoedición, cuando se dice autoedición, se dice, bueno, existen plataformas, cada uno puede publicar, hay millones. Pero la posibilidad del éxito y del crecimiento de esa literatura que se edita es la existencia de una editorial, de un sello, de una empresa, vamos a decirlo, porque también tiene que tener ciertas características de empresa, el manejo comercial y tal, que es imprescindible. Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia? Y aquí es donde coincido con él en lo primero que decíamos, que las editoriales que tienen una necesidad de una gran infraestructura, que tiene una gran distribución, que tiene una gran publicidad, que le pueden pagar a los críticos del país y tal, nosotros no vamos a poder competir nunca con ellos. Entonces, si no encontramos otro sistema, otro formato de entrar al mercado, estamos muertos de entrada. Nosotros llevamos 3 años, tenemos 43 títulos publicados, hemos perdido dinero el primer año, pero ya no estamos perdiendo más. En 3 años ya hemos recuperado todo lo que invertimos, que no era mucho, obviamente, y estamos ya empezando a ganar dinero. Entonces, creo que
el mercado del digital y lo que se llama, mal llamado autoedición, es un sistema, un formato imaginativo nuevo que bien explotado es, me atrevo a decirlo, el futuro de la edición. Ahora, desde el punto de vista de las editoriales aquí en Reino Unido, o bueno, en Londres, para no irnos tan grande, cuéntanos un poco de qué otros proyectos existen o cómo se han mantenido esos proyectos, porque una de las cosas que tú dices es que hay que reinventarse, ¿no? No hay que buscarse la salida, la opción para poder conseguir un mercado, porque al fin de cuentas también es necesario un mercado de lectores, un mercado. ¿Cómo está la situación en otros proyectos? ¿Conocen de otros proyectos o cómo ha sido un poco la experiencia de, por ejemplo, tú mencionaste Charco Press, pero está dedicado más, como lo explicabas tú, a las traducciones, pero sin embargo ha logrado a través de estas traducciones al inglés de escritores nuevos, o sea, que también ha permitido que esos escritores estén ahora en el mapa y de alguna manera se estén dando a conocer, que es lo que ustedes hablaban de esa vinculación. Cuéntanos un poco de la realidad de las editoriales aquí. Bueno, el caso de Charco Press es un caso que a mí me resulta admirable, porque está bien que se dedican al mercado local, pero a trasladar y a cubrir un espacio que no se cubría en las editoriales inglesas, que es que no hay traducciones. Cuando yo llegué a Londres y empecé con mis primeras editoriales, había una estadística que decía que de la edición que se hacía en Reino Unido, solo el 3% eran traducciones, y de todas las lenguas, no solamente del español. Yo creo que eso se ha ido revirtiendo en los últimos 10 años de manera muy importante, porque existe un mercado que es capaz de absorber la literatura latinoamericana. Pero claro, nos estamos refiriendo a emprendimientos que son más complejos porque son para un público mucho más extenso. Nosotros en este momento estamos trabajando nuestro objetivo es que los escritores que estamos, porque yo me incluyo entre ellos, que estamos escribiendo fuera de nuestros países de origen, no solo podamos ser conocidos, porque yo puedo publicar un libro aquí, y entre los latinoamericanos que vivimos aquí, y es más probable que me conozcan rápido, pero yo quiero que me conozcan en mi país también. Entonces la clave es esa, poder hacer ese nexo de relación, que no quede el mercado en la Argentina o en Colombia solo ocupado por los que están allí, sino que también los que estamos afuera tengamos la posibilidad de ser conocidos en esos países. Y esa es un poco la situación, desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy miembro de muchas asociaciones, principalmente de la Indie Press Network, y eso es muy importante para conocer y unir gente que está trabajando como yo a nivel muy pequeño, y nos damos consejo, recomendaciones, aprendemos de los errores, compartimos, tenemos una feria que hacemos en la biblioteca de Islington, en Holloway Road, y la verdad es que hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y que vende, y yo también vendo. Yo pierdo dinero porque yo viajo a España. Joder, es que, perdón, pero, o sea, todo el mundo, o sea, vas y el hotel, el avión, todo el mundo cobra, pero el libro vale 10 libras o 12 euros, no sé qué. Entonces vas y a veces sí, en Madrid tienes 32 personas y todo el mundo compra el libro y vendes 32. Y es como si te tocara la lotería, pero a veces vas a Sevilla y te vienen 8 y de ellos solo compran 5. Y entonces, claro, 5 vendes el libro a 10 libras, son 50 libras, ¿no? ¿Y cuánto vale un EasyJet? Que ya se supone que es barato. ¿Cuánto vale un Airbnb en Sevilla? Pues suma y sigue. Sevilla, Málaga, Cádiz, Barcelona, que en casa de mi hermana, Madrid, Badajoz. Hoy podemos hacer un buen experimento, vamos a ver qué proporción de gente compra el libro. Es igual, aquí estamos para decir quiénes somos y qué hacemos. Desde luego, si compras el libro es porque os haya interesado lo que hace y no por caridad. Pero quiero decir que mi posición es muy especial porque estoy en 2 países y físicamente, o sea, no es nada. La poesía es muy especial.
hay muy poca gente que lea poesía. O sea, la poesía se vende pues 200 ejemplares, es un éxito si los has vendido. Yo tengo un éxito enorme con Manolo. Manolo es mi estrella. Sí, he vendido, mira, la primera tirada fueron 150, se vendió toda. La segunda tirada, o sea, hemos vendido unos 450 libros, que es una pasada para poesía. Es un trabajo incansable que yo hago con la colaboración y la ayuda de mucha gente, porque pues las librerías de Málaga, de Madrid, de todo ese sitio, pues sin ellas no sería nada, no podría hacer nada. Pero yo creo que la colaboración y no la competencia, especialmente en el mundo de la poesía, que es tan pequeño, es muy importante para dar a conocer los proyectos y compartir conocimientos, experiencias y redes, sobre todo redes. Nosotros, como somos tan pequeños, es muy importante la red, las redes de boca a oreja, las redes que se establecen en ferias, como la Feria del Libro que pasó este sábado, que estabas allí, nos conocimos. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que todos estamos en el mismo barco y en mi experiencia, a veces hay gente que dice que el mundo de la editorial y la literatura es un nido de víboras. Mira, yo no sé, yo no lo he visto así. Yo he visto mucha ayuda, mucha colaboración, y es muy bonito. Bueno, ya estamos por finalizar el debate. ¿A alguien le gustaría hacer alguna intervención o hacer alguna pregunta? Tenemos por allá. Un tema sobre la traducción, y si no os importa, me voy al inglés, porque me manejo mejor en inglés, está bien. Es que soy de Gibraltar, ¿sabes? ¿Es Gibraltar? Por eso. So my question is, when you're actually translating something, and it was pretty obvious when you're doing the poems from a novel, right? Okay. But when you have something which is like a stream of consciousness, like American Pie, Don McLean, and all that stuff, how aware are you that perhaps you're deviating from the intention of the author in the original language? Do you see what I mean? Yes, I understand. ¿Respondo en español o...? Vale. Yo no creo que me desvíe, o sea, yo solo traduzco lo que entiendo. Entonces yo no creo que no entienda algo, o sea, si no entendiera no me atrevería a tocar ese poema. O sea, si lo traduzco es porque lo entiendo. Entonces es una labor casi de magia. Hay algo en el cerebro porque están las dos lenguas y cada lengua tiene un ritmo. Y para mí lo importante es que suene, que tenga música en las dos lenguas, que creo que la muestra que hemos hecho hoy, la verdad, no, ya lo he dicho antes, pido perdón por parecer presuntuoso, pero creo que se me da bien. O sea, esos años, tantos años leyendo poesía, estudiando poesía en España, en Inglaterra, filología inglesa, no sé qué, hablar las dos lenguas, el amor que tengo a la lengua, el respeto que tengo a las dos lenguas, ha hecho que a mi edad de 55, cuando empecé a traducir, no podía haberlo hecho antes, porque es una cosa de experiencia, de haber leído mucho, de haber entendido mucho. Y sin eso, yo respeto mucho a la gente joven que es capaz de traducir. Yo no era así. Yo no pude traducir hasta que no tuve ese bagaje de lectura, de conocimiento. Y entonces no es una cosa que lo que dices que me afecte tampoco, porque si no lo entiendo no lo traduzco. Ahora, he de decir que soy un hacha, yo entiendo todo. No, a mí me das un poema, si queréis, veráis los poemas de Manolo. No lo he querido hacer porque no hay tiempo pero yo os digo lo que cada poema es, pero así de claro, ¿eh? Si no, no lo hubiera podido traducir. Y mira que es surrealista y no sé qué, y que no hay que entenderlo por la razón, y que si lo explicas es que no lo has entendido, pues de los surrealistas. Decía Buñuel, por ejemplo, ¿no? O Dalí. Pero eso no es cierto. O sea, yo veo la película de Buñuel y te digo exactamente de qué va. Y es no sé, está claro. No sé, para mí. ¿Cuál es el género más común
sientes que tendrían más, que tienen más chances de, no sé, ser publicados? Bueno, eso no es que me pase solamente a nuestra editorial, es lo normal, es el mercado y además es la costumbre de lectura, como decía recién él, es evidente que la poesía se lee mucho menos que cualquier otro género y entonces por lo tanto es el más difícil, es el que menos se edita porque lógicamente es muy difícil recuperar costos y además porque hay muchísima gente que escribe poesía, pero claro... Por eso te digo. Nosotros, mira, concretamente te digo, nosotros recibimos manuscritos a razón de 4 o 5 por semana que tenemos que leer y resolver. La mayoría son de narrativa, es decir, sobre todo novela y cuento, que es lo que más se lee y lo que más se escribe. No sé si lo que más se escribe, porque escribir una novela lleva 2 o 3 años, en cambio escribir poemas, a algunos que dicen escribir poemas, no es el caso de Manolo, evidentemente me encantaron los poemas de él, que ahora le voy a comprar el libro. Pero, claro, la poesía, como suele decirse, es más fácil porque no llega ni siquiera hasta el final del renglón. Entonces, bueno, depende. Hay se hace mucha novela histórica, las sagas familiares son muy habituales, es una de las cosas más... porque también tienen que ver las modas literarias, ¿no? En este momento se produce cierta literatura que no necesariamente es de mayor calidad, pero sí es de mayor alcance para el público, porque la opinión pública está más interesada en unos temas que en otros. O porque hay una costumbre mayor de lectura, por ejemplo, o por necesidades personales. Por ejemplo, ahora está muy de moda la autoficción, que yo es un género que no comparto, porque, digamos, la autoficción, si se entiende la autoficción como yo voy a contar mis batallitas personales, no tiene ninguna gracia, no es literatura, me pongo a escribir un diario y se lo cuento a mis amigos. Ahora, cuando la autoficción es un género, o sea, trabaja como género literario, utilizando el elemento de la autoficción, entonces sí, pero hago esa distinción. Yo creo que cada época tiene sus determinadas modas literarias. Modas es una palabra que no me gusta porque parece ser denigrante, pero no, quiero decir corrientes, tendencias literarias. Y lo que sí es cierto es que en la literatura lo que más se lee y lo que por lo tanto más se publica es la novela. Sobre todo aquí en Europa, ¿no? Porque en la Argentina el cuento, por ejemplo, tiene mucho más relevancia, pero aquí en Europa se lee prácticamente solo novela. Bueno, muchísimas gracias a Enrique. Para ver. Ajá. Es un poco a colación a lo que ella decía, ¿no? Si a ti te llega a las manos una novela que te encanta y luego tienes otra que la ves más comercial, ¿cuál de las dos publicas? ¿Las dos? Probablemente las dos. Sí, mira, hay casos que yo hasta podría mencionar, lo que pasa es que no me puedo extender, pero hay casos de libros que me han llegado, alguno que ya está publicado y en particular uno que estoy por publicar, donde tú lees eso y yo salgo fascinado y digo, esto es una maravilla, pero ¿en dónde lo meto? ¿Qué es? ¿Poesía, narrativa, autoficción? ¿Cómo lo vendo? Yo sé que no lo voy a vender. Tengo un libro, por ejemplo, de los muchos que sacamos. Hay un libro que se llama Laberíntidos, que es de un mexicano que vive en Dinamarca, que es un libro maravilloso. Es simplemente eligió 3 familias tipográficas y se dedicó a hacer como pequeños relatos sobre cada una de lo que le sugiere cada una de las letras del abecedario de las 3. Es un libro magnífico desde el punto de vista del lenguaje, de la imaginación, pero no vendimos ni uno. Pero bueno, pero el que otros se vendan más permite que también podamos publicar ese tipo de cosas. A ver, por aquí hay una. ¿Sí? Rafael, tú estás hablando de tu trabajo con las librerías en España. ¿Tú crees que la apuesta tuya, perdón si estoy equivocado, es porque vendes o es porque es en dos lenguajes, es bilingüe? En los sentidos. El libro de Manolo vendería tanto si fuera solo en castellano, o el libro de Manolo, tú vendes al libro de Manolo porque está ahí tanto. Bueno, el libro de Manolo se vende principalmente en Inglaterra. Es el que más vendo, pero lo vendo en Inglaterra. En España, a ver, mi modelo de negocio, porque la poesía es tan minoritaria, yo no puedo esperar que ni en Londres, ni en Madrid, ni en Barcelona
mi libro esté en la estantería, porque no va a estar en el mostrador, porque no, en el mostrador está lo que sale en los periódicos. Entonces, mi libro va a estar ahí en poesía, que normalmente está en el ático o en el underground, en el basement, ¿no? Y entonces la gente va a buscar poesía y va a buscar porque lo estudia en la universidad, porque es un estudiante. Muy poca gente lee poesía regularmente y entienda la poesía y tal, ¿sabes? Mucho. Entonces, como soy realista, yo hago eventos, por eso viajo. Y yo cuando vendo es cuando viajo. O sea, cuando viajo voy a Málaga, hago un evento y se lee, se discute el tema ese, por ejemplo, Oriente-Occidente, muy bonito, en Andalucía, muy relevante. Y viene gente y yo vendo los libros entonces, en ese momento. Naturalmente se dejan en la librería, pero las librerías tienen muy poco espacio de estantería para tanto. Se publica demasiado, sobre todo en España. En España, para lo que se lee, se publica muchísimo, muchísimo. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese modelo. O sea, primero por cortar árboles y toda esa cosa de ecología, que llamadme hippie, pero me parece que publicar, como yo sé que se publica en pequeñas editoriales, una tirada de 4.000 ejemplares, que sabes que se va a quemar porque no, o sea, no hay espacio para almacenarlo. Entonces yo, como soy realista y sé que se vende poco la poesía, porque hay muy poca gente que lea poesía, pues lo que hago, soy como un juglar. Pensad que mi trabajo es como un juglar medieval que va a la plaza pública y se sube en la caja de manzanas, ¿no? Vuelta, y declama en la plaza pública, y la gente viene o no viene. Y si viene te da dinero, y si le gusta te da dinero, y si no le gusta no. Es un modelo muy... Yo por eso te decía que lo moderno no es una cosa que me afecte, porque no funciona así. Hay gente que hace poesía en Instagram y todo eso, pero eso no es mi modelo. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar aquí el debate, pero seguimos conversando Si arriba, queréis ¿no? hablar, es lo que iba a decir, digo, Exacto. si queréis hablar personalmente de algo, pues estamos ahí con un vasito de vino y hablamos Exacto. entonces, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a Enrique, a Rafael, a Manolo. Gracias Mucha suerte. a Jorge, gracias Y al Instituto Cervantes. al Instituto Cervantes. Para nosotros los pequeños es muy importante darnos a conocer y esto ha sido una oportunidad maravillosa. Es la primera vez que estoy en el Cervantes y para mí es muy importante y quiero agradecerlo. Espero que Y arriba, además del vino, están los libros para comprar también.